Pensemos en algo. Desde que nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Abrimos la canilla, prendemos la luz, quizás tomamos un transporte. Damos por sentadas un montón de cosas. Bueno, detrás de todo eso hay una red inmensa, casi invisible, que hace que la sociedad funcione. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar esa red, que es el verdadero motor de nuestro día a día, los servicios públicos. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Esta es nuestra ruta. Vamos a empezar por lo básico, definir qué es exactamente un servicio público. Luego, nos metemos con sus reglas de oro, cómo se clasifican, quién está al mando y vamos a tocar un tema clave, la nacionalización. Y al final, atamos todos los cabos para entender por qué todo esto nos importa. Y mucho. Bueno, arranquemos por el principio de todo. Para poder hablar de lo complejo, primero hay que tener bien en claro lo fundamental. ¿Qué es, en realidad, un servicio público? A ver, una pregunta para pensar un segundo. ¿Qué tienen en común la luz que usamos en casa, el agua que sale de la canilla y el autobús que tomamos para movernos? A simple vista parecen cosas totalmente distintas, ¿verdad? Pero la verdad es que comparten una esencia que es vital para nuestra vida en comunidad. Pues ahí está el truco. Todos son servicios públicos. La definición formal suena un poco densa, pero si la desarmamos es bastante simple. Es una actividad que el Estado se encarga de organizar, que tiene que ser constante, para cubrir una necesidad de todos nosotros. Ojo, no es un negocio cualquiera. Su objetivo principal es el bienestar general, y por eso se rige por reglas muy especiales. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Y por qué nos debería importar tanto? Bueno, porque no es un tema menor. Estamos hablando de la herramienta que tiene el Estado para garantizar derechos tan básicos como la salud o la educación. Son el cimiento sobre el cual se construye la economía de un país. Y, muy importante, son un motor para reducir la desigualdad y que todos tengamos más o menos las mismas oportunidades. Ok, ya sabemos qué son. Ahora, ¿cómo se supone que deben funcionar? Pensemos que los servicios públicos tienen una especie de ADN, unas reglas de oro que no se pueden romper. No importa si es agua, luz o transporte, estas reglas aplican sí o sí. Vamos con la primera regla. Y es una que, la verdad, solo notamos cuando falla, la continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. El servicio no puede parar así como así. Imagínense el caos, que un hospital cierre de un día para otro, o que el agua simplemente deje de salir por días. La electricidad, por ejemplo, tiene que ser constante. Un corte de luz largo y sin una buena justificación no es solo una molestia, es una falla grave a este principio y hasta puede traerle sanciones a la empresa responsable. Ok, el servicio no se puede detener. Perfecto. Pero, ¿es para todo el mundo? Y eso nos lleva de cabeza al segundo principio clave, la generalidad o, como también se le conoce, la universalidad. Este punto es fundamental. Significa que los servicios son para absolutamente todos, sin excusas ni excepciones. No importa si uno vive en una gran ciudad o en una comunidad rural, si tiene mucho o poco dinero. El acceso tiene que ser igual para todos. El ejemplo de la educación es clarísimo. Debe llegar a cada niño, sin importar si está en la capital o en el rincón más alejado del país. Bien, entonces tienen que ser continuos y para todos. Pero, ¿qué pasa si el mundo cambia? Bueno, un servicio público no se puede quedar congelado en el tiempo. Y ahí es donde entra el tercer principio, la adaptabilidad. El mundo avanza, la tecnología evoluciona. Y las necesidades de la gente también. Un servicio público tiene que moverse a ese ritmo. Tiene que modernizarse. El caso de las telecomunicaciones es un ejemplo perfecto. Hoy el Internet es casi una necesidad básica. Entonces, la empresa estatal tiene que buscar la manera, ya sea con fibra óptica o con satélites, de llevar conexión a esas zonas rurales. No puede simplemente decir, hasta aquí llego y ya. Muy bien, ya tenemos claras las reglas del juego. Ahora, hay que saber que no todos los servicios públicos son iguales. Se pueden agrupar en diferentes categorías, y entender esto nos ayuda a ver el panorama mucho más completo. Una forma muy fácil de clasificarlos es por qué tan necesarios son. Por un lado están los esenciales, o sea, los que son vitales. Sin agua potable o sin atención médica, la vida se complica muchísimo, ¿no? Y por otro lado están los no esenciales, que, ojo, son importantes, mejoran nuestra calidad de vida, como un museo, pero su ausencia no pone en riesgo directo nuestro bienestar. Otra forma de distinguirlos es preguntarse quién se encarga de darlos.
Hay servicios tan estratégicos como la defensa de un país o la justicia que son exclusivos del Estado. Solo él los puede manejar. Pero hay otros, como el Internet o el transporte, donde pueden participar empresas privadas. Eso sí, siempre bajo la supervisión y las reglas que pone el Estado. Y esto que acabamos de mencionar, de que a veces participan privados, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién maneja el servicio en el día a día? Porque no siempre es el gobierno directamente. Básicamente, hay dos grandes modelos. Está la gestión directa, que es cuando el Estado lo hace todo, de principio a fin. Pero lo interesante es la gestión indirecta. Aquí hay varias opciones. El Estado puede dar una concesión a una empresa privada para que se encargue, digamos, del recojo de basura. O puede crear una sociedad mixta, con capital público y privado. O incluso puede contratar a una empresa solo para que administre un servicio, como un hospital, sin que esa empresa asuma los riesgos. Son distintas estrategias para buscar más eficiencia, pero sin que el Estado pierda el control final. Ahora bien, ¿y qué pasa cuando un servicio que estaba en manos privadas vuelve al Estado? A veces, un gobierno decide que es momento de dar un golpe de timón y retomar el control total de un sector estratégico. A ese acto tan importante se le llama nacionalización. Para que esto no quede solo en teoría, veamos un caso real y muy claro. En Bolivia, a partir del año 2006, hubo una ola de nacionalizaciones. Miremos la línea de tiempo. Primero, los hidrocarburos. Después, se creó una aerolínea estatal. Luego, las telecomunicaciones, el sector eléctrico. Empresas que estaban en manos privadas o extranjeras pasaron a ser controladas directamente por el Estado. Y uno podría preguntarse, ¿por qué se hace algo así? Bueno, no es una decisión que se toma a la ligera. Se basa en una visión de país muy fuerte. La idea de fondo, que está reflejada en la propia Constitución boliviana, es que el Estado tiene la obligación de recuperar estas empresas estratégicas si considera que el interés de la gente así lo requiere. Es una forma de poner la soberanía y el bien común por encima de otros intereses. Bueno, hemos recorrido bastante camino, ¿eh? Definimos, desglosamos, clasificamos. Ahora vamos a juntar todas las piezas para responder la pregunta final y más importante. ¿Por qué es tan crucial entender todo este tema? El punto central es este. Los servicios públicos son mucho más que simples comodidades. Son la manifestación física de ese contrato social que tenemos como sociedad. Son la forma en que el Estado se compromete a garantizarnos a todos unas condiciones básicas para vivir dignamente. Son la herramienta para asegurar que cada persona, sin importar de dónde venga, tenga una base sólida para poder progresar. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta gigante, ¿no? La pregunta del millón. ¿Dónde está el equilibrio perfecto? ¿Cómo decide una sociedad entre la eficiencia que a veces promete el sector privado y la equidad que busca garantizar el Estado? No hay una respuesta fácil, ni una fórmula mágica. Y es, quizás, uno de los debates más grandes y constantes que tiene cualquier sociedad que busca ser justa y próspera. La conversación, sin duda, queda abierta.